Hola, en este video tutorial voy a mostrar el proceso para levantar un contenedor de PostgreSQL usando el Docker y cómo enlazarlo y visualizarlo a través de DB. El primer paso que realizaremos básicamente es entrar a la página oficial y elegir la versión que vamos a utilizar. La versión que utilizaré en mi caso es la versión Windows Desktop X86 barra baja 64, que es la más compatible con la versión de mi computadora para usar este programa. Ahora instalado ya el programa, lo que proseguiremos a hacer es abrirlo. Presionamos el archivo. En mi caso, a mí me suelta dos errores por presionarlo múltiples veces, que no es una alarma evidente. Leemos las configuraciones, que en este caso, para el proyecto que vamos a realizar, le daremos a todo que es siguiente, porque no es completamente necesario ahorita. Bueno, ya aceptado todo, se nos abre la pestaña de descarga, que en este caso pues me está pidiendo descargar unos archivos, los cuales recortaré porque es un proceso que lleva bastante tiempo. Aproximadamente, en experiencia personal, realizando este ejercicio, o este proyecto de ejercicio video tutorial, como decían verlo, me tardó aproximadamente entre 5 a 6 minutos. Después de los 6 minutos pasados, nos muestra el proceso ya de instalación, como se menciona en la pantalla. Se empiezan a instalar lo que se va a utilizar y después nos pide un reinicio forzoso de la computadora para... Después del reinicio forzoso que pide la computadora, ahora entramos básicamente en el launcher de Docker y nos verificamos que esté bien instalado. En mi caso sí estaba bien instalado. El proceso que debemos realizar antes de la instalación, porque no se corría en segundo plano, era básicamente aceptar lo que la aplicación básicamente pedía que completara el requisito de aceptar lo que decía en la pantalla SMD para ejecutar la instalación del subsistema de Linux que utiliza el programa para funcionar y poder utilizar contenidos como el de Postgre. Una vez aceptado, este sistema inicia su instalación, que suele demorar, en mi caso, fue unos 10 a 20 minutos. Desconozco si es por el internet o tal vez por las características de la computadora, pero decidí acortar un poco el video porque sí tomó bastante tiempo. Bien, ahora sí, después del proceso de instalación que demoró, como dije anteriormente, entre 10 a 20 minutos, nos sale la ventanita actualizada que nos pide cerrar la pestaña. En este caso a mí me tocó pues, cerrar la pestaña y actualizar la página y ahora sí, nuestro Docker ya jala de forma correcta en segundo plano para poder instalar ahora sí el PostgreSQL. Después de presionar la tecla de salida para quitar esa pestaña y ahora sí simplemente esperar la carga. Vimos que el proceso que se realizó no fue realmente difícil, no fue, fue un poco extenso, se podría decir. Más que nada en los tiempos de espera, considero yo, lo que yo viví. Ya cargada, vemos que el programa ya arranca de forma correcta y ahora sí ya podemos minimizarlo para usarlo a segundo plano y seguir con el proceso. Nos muestra un pequeño anuncio de cómo funcionaría, la bienvenida y así, pero decidimos no tomarlo en cuenta. Ahora bien, cometí un pequeño error sin querer abrir Windows R cuando quería abrir la CMD. Abrimos el SMD y ahora sí realizamos este comando que acabo de poner. En este comando mandamos a llamar a Docker Run, la aplicación que acabamos de instalar, y asignamos un nombre de proyecto, que en mi caso es My Project Is, y posteriormente una contraseña que es Después dejamos en puertos los predeterminados que son 5432 y dejamos este mismo. Este comando básicamente lo que hace es nombrar, poner contraseña y poner un puerto al Postgre. Lo ejecutamos con Enter y nos vemos que está instalando inmediatamente el Postgre SQL que utilizaremos en esta ocasión para crear nuestra base de datos. El proceso no es muy tardado, a diferencia de Docker, pero igual para no alargar el video decidí cortarlo un poco. Lo que hizo básicamente fue una instalación de archivos de este Postgre y la imagen oficial que se utilizará
para la base de datos. Para el proceso 2, básicamente solo tenemos que crear el contenedor PostgreSQL. Para usar el contenedor tendríamos que utilizar el Docker con el comando que decidí usar. Esperamos la pantalla de carga del proceso, todo eso. Posteriormente, sería crear la base de datos, que sería enlazar el PostgreSQL con el DB como todavía no se termina el proceso y demora un rato, pues decidí esperar. Ahí en este momento exacto es cuando ya se instala y nos pide una serie de opciones. En mi caso decidí permitirlo, pero tengo que aclarar algo. No es completamente necesario. Si ustedes los niegan, sigue funcionando de forma correcta. Ahora lo que hice fue instalar el programa de BBaver, que es con el que vamos a enlazarlo, que vamos a enlazar el Postgre con él. Lo que hacemos es iniciar la instalación, que la instalación sencilla, básicamente tenemos que leer todos los términos de condiciones, aceptarlos porque si no, el programa no funcionará de forma correcta. Verificamos todo, aceptamos. Pero aquí tengo que aclarar algo, tienen que tener cuidado. En mi caso, la asignación esa estaba automática y era correcta, no me afectó en nada. Pero en ciertas computadoras suele asignarlo si ya tienes el programa instalado anteriormente o hiciste un trabajo con otra aplicación similar, te asignan la misma carpeta y puede crear conflictos. De la descarga te puede llegar a salir error. Todo ese proceso sigue posteriormente la pantallita de que te dice que está terminado. Simplemente le das a finalizar y ya quedaría. En mi caso, yo lo busqué desde la barra de Windows porque es más fácil. Abrir la aplicación, esperar el proceso de, de tiempo de espera porque suele ser tardado. Cerré lo innecesario. Esa pestañita también se puede cerrar, pero no la cerré. Bien, ahora abierto el programa, tienes que aceptar esas condiciones, aceptas todo porque es necesario. Apartado, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la barra izquierda de BBB y desplegar la función que dice conexiones. Aquí vamos a elegir este elefantito que es el de PostgreSQL, que es el que vamos a utilizar. Lo seleccionamos y verificamos que sea y le damos a conectar. Nos visualiza este menú en el cual no vamos a hacer gran modificaciones, solamente tenemos que ver que lo que estén ahí sean correctos. ¿Qué tiene que venir aquí? Aquí simplemente tenemos que checar que el nombre, el login y todo sea correcto, no se modifica exactamente como me está mostrando aquí en la computadora y concordante al comando que utilizamos anteriormente en el SMD, que era docker run y lo que pusimos. Los puertos no se modifican, la contraseña tiene que ser exactamente la misma. Admin, tenemos que verificar que todo esté funcionando completamente y que no haya ningún cambio. Y simplemente hacer eso no es la gran cosa. Esta pequeña... Ahora, antes de eso, tenemos que hacer la prueba de conexión. ¿Cómo se hace la prueba de conexión? Pues aquí la prueba de conexión sería presionar el botón de la esquina inferior izquierda. En mi caso, a mí no me apareció como correctamente es. A unos al hacer la conexión les suele directamente no descargar nada, simplemente les muestra un recuadro verde que le dice que la conexión es correcta. En mi caso no, en mi caso me abrió una ventanita que descargó una especie de motor, file, procesador y me tiraba esa ventana. A mí en mi caso en específico, esa ventana sí me dice que está funcionando correctamente la conexión. A otras personas le va a salir un cuadrito verde que dice conexión SUSE, que en mi caso no es. Ya creado eso, nomás aceptamos y ya se nos abre ahí el Postgre, el contenedor que vamos a utilizar para nuestra base de datos. Esta parte nos tendremos que básicamente ubicar con el cursor a la parte superior izquierda, no tan arriba, sino al lado de Postgre. SQL, vamos a dar clic izquierdo para abrir la flechita para que se nos despliegue un menú. ¿Qué vamos a hacer exactamente en este menú? En este menú vamos a buscar la tablita, o bueno, la carpetita que diga Database, porque ahí es donde va a estar nuestro base de datos.
quiero aclarar algo, no en todos los dispositivos es igual, en otros procesos suele ser más fácil. Este video está enfocado para computadoras Windows. También no todo es igual, suele variar entre Windows 11, 10, 8, 7, no sé qué tan atrás se pueda ir, pero puede estar ubicado de distinta forma. Ahora sí que seleccionamos la database, ahora vamos a dar clic derecho en ella. ¿Para qué? Para que se nos despliegue otro menú. En este menú vamos a ir concretamente en crear tabla de base de datos. En inglés sería create table, BD. Bueno, en este caso, aquí todos los parámetros quedan exactamente igual, no hacemos ninguna modificación, más la que cuenta ahí. ¿Qué podemos añadir? Ah, también quiero dar una especie de nota, un pequeño consejo, que es que cualquier nombre que vayamos a ponerle a nuestra base de datos sea en minúsculas, no que no lleve mayúsculas para no tener problemas, no tener errores, un error en configuración. En mi opinión, un nombre en minúsculas, si es necesario tener separaciones, poner un guión bajo, como yo lo estoy haciendo. Puede ser cualquiera para identificarlo. En mi caso, al principio fue proyecto Docker, después fue proyecto WAS y así sucesivamente. También hay que decir algo, no hay procesos, tenemos que seguirlo muy bien, no tener cuidado con lo que estamos haciendo, porque al momento de intentar crear una base de datos nos pueden salir diversos errores y pues para no volver a hacer los procesos o no dejar todos a medias, pues es lo mejor apegarse a lo que se da. Por ejemplo, este error que me salió a mí es un error básico, un error que se pudo haber evitado anteriormente. Y básicamente leemos lo que dice, que es un error que por no poder acceder a las bases de datos, simplemente aceptamos, nos dirigimos al Postgrade SQL, le dijimos la flechita hacia esa casillita, la seleccionamos con clic derecho como si fuéramos a crear la base de datos, pero en vez de crearla, nos dirigimos a configuración de la base de datos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, el error que nos tiró es un error que comúnmente pasa mucho en Windows por brincarnos el paso anterior. Vamos a abrir la configuración, vemos que tenemos todo nuevamente igual, no hay que tocar absolutamente nada de eso porque está más que perfecto. Lo que nos vamos a centrar específicamente es a la casillita que está justo por debajo del puerto y entre el host y el host. A esa casillita la tenemos que activar sí o sí. ¿Por qué? Porque si no activamos esa casilla, no tenemos el permiso, por así decirlo, para poder crear una base de datos. Buscando la casillita que había mencionado anteriormente, le damos perfecto, porque damos luz verde que esta casilla se ejecute. Como bien dije, el error que nos mostró anteriormente fue por culpa de no haber hecho este proceso antes, pero eso no quita que es un buen método de aprendizaje para todos. Ahora sí, lo que haremos básicamente es repetir el proceso, creamos una base de datos, la cual decidí llamarla Proyecto WAS. Sí, cambié de Proyecto Docs, pero fue por ¿qué decidí? Como cualquier persona cambia. Una vez creada, ya vemos que sí, efectivamente está funcionando la base de datos, PostgreSQL está funcionando y se está visualizando en medio de la aplicación Beaver y usamos Doex, perdón, para como darle un rumbo, una notificación para crear el nombre del proyecto, el puerto, la contraseña y cómo acceder. Bueno, ahora bien les voy a enseñar cómo crear la base de datos. Básicamente vamos a seleccionar lo que creamos, que es el Postgre, el que anteriormente hicimos. Nos iremos al apartado de editor SQL y seleccionar un nuevo script. Ahora, básicamente es como en MySQL, exactamente lo mismo. Vamos a escribir create, create, create bd o create database y ahí pondremos el nombre de nuestro proyecto. Como anteriormente ya había explicado, si queremos hacer una especie de separación para no batallar en cuanto al nombre del proyecto, pues ponemos proyecto
guión bajo, clase, en mi caso yo puse, sí, clase. O también puede ser, no sé, proyecto escuela. En un examen se puede realizar lo mismo. En mi caso en específico, para este ejemplo, puse create base, create guión clase. Una vez ya creado el comando, lo que tenemos que hacer, eso es dependiendo de cada uno, es seleccionarlo y presionar control enter. En mi caso fue así. También hay una opción habilitada que te aparece como ejecutar y una vez ya ejecutado te tiene que salir exactamente esa pestañita de estadística donde te dice que el comando se ha realizado de forma correcta. Bueno, una vez ya ejecutado el comando, lo que nos queda hacer es revisar que sí se haya guardado correctamente en el SQL nuestra base de datos, que en mi caso se ve que sí, que ahí aparece proyecto clase. Ahora bien, aquí yo cometí un error y decidí no cortarlo para que se vea. Lo que tenemos que hacer es elegir esa base de datos que creamos y hacer el proceso que estoy realizando en este mismo momento, que es abrir el editor SQL, luego crear nuevamente. Ahí en esas secciones queda un nuevo script, pero en mi caso yo no lo hice. Por ejemplo, ahí nomás lo señalé y no lo realicé. Es necesario, ¿por qué? Porque si no lo creas ahí, no se estaría haciendo básicamente arriba, no estarías dando la orden para que se cree el comando de forma correcta y que se guarde donde queremos, que es dentro del proyecto. Ese fue mi error, por eso ahorita explicaré qué suceda. Mientras escribía, pues la sintaxis es exactamente, no exactamente la misma, sino que es similar al de MySQL. Básicamente sería create table usuarios, en este caso, porque voy a explicarlo un poco ahorita. Se va a ver a lo largo, pero pues hay que hacerlo. Mi idea es crear una tabla en la base de datos sobre alumnos. Esta tabla va a tener edad, correo y el nombre de este. ¿Y qué? Pues cuántas secciones quiero. Yo quiero aproximadamente 15 registros como un requisito para mostrarle cómo crear una base de datos. Ahora lo único que tengo que hacer es explicarle en qué consiste básicamente. Que al crear la base de datos, hola, perdón, disculpen, la tabla llevará el ID, que será la llave principal, que en este caso se escribiría en la sintaxis como serial primary key. Posteriormente el nombre del alumno, que es el necesario, que sea nombre, varchar. Le ponemos un rango de caracteres, que en este caso yo le pondré 100. No son necesarias tantas, normalmente yo digo que con unas 32 son más que suficientes. Ponemos el valor not null, por si no se pone esa sección, se le ponga un valor en específico, que sería 0. Ya terminada esa, pasamos al correo, que es exactamente igual, sería correo, este, varchar y una cantidad de caracteres de 100 que como dije anteriormente no son necesarios tantos, en mi caso sí lo puse, porque es más cómodo, así no tengo menos margen de error. Lo único que vamos a añadir a diferencia del anterior del nombre es que vamos a añadir unique not null para que se asigne automáticamente uno. Posteriormente a ese vamos a añadir edad in, que pues es la edad de la persona, y le vamos a poner el valor not null en el caso que no se llene. Ya posterior a la edad se pondría la fecha de registro, que esa la vamos a dejar default. Que ahorita explicaré los errores que cometí porque, como cualquier persona, tenemos errores de sintaxis. Seriedad int not null. Ahora es la coma, muy importante. Se tiene que poner coma porque si no, no se cierra el comando que estamos realizando, que es necesario porque si no, no podemos proseguir en él. Bien, ahora pasamos a lo siguiente que sería la fecha de registro, que esa va a quedar como default. En el momento que ellos ingresen y añadan esto, le queda esa fecha. Sería fecha slash, bueno, ahí me falló,
Pues, ¿es necesaria la separación? Sí, completamente necesaria, pero pues en mi caso se verá ahorita. Se añade la función timestamp y posteriormente se escribe default para que ponga la fecha en específico que se le ingrese. O se automatice, se ponga sola. Aquí es donde cometo el error de sintaxis, el current script current, que es innecesario, que pues ese no tiene el error. El error viene posteriormente, que es este, timestamp. ¿Este error qué es? Bueno, básicamente yo me equivoqué con la sintaxis, se me olvidó poner el guión bajo como separación entre current y timelapse para que se ponga todo sí mismo. Y en cuanto a la parte de abajo, pues coloco este, no cierro bien la sección colocando un paréntesis. Bueno, creo que sí cierro bien y pongo punto y coma, pero ahorita proseguiremos y diré dónde está el error. Bueno, aquí cuando básicamente yo lo quiero ejecutar, me sale el error ese que marca ahí, que fue pues el de sintaxis. En esta parte, como expliqué anteriormente, se selecciona el proyecto WAS, que es la base de datos creada, se abre un script dentro de ella para poner exactamente el comando que habíamos escrito anteriormente, se selecciona, se crea el script y ahora sí ya estamos asegurados que se va a crear la base de datos, bueno, la tabla, perdón, la base de datos de forma correcta, porque anteriormente marcaba ese error que había mencionado. Aquí básicamente no es necesario como en MySQL, donde tendríamos que poner user from, user, escribes el nombre de la base de datos, que en mi caso serían proyectos guión bajo clase. Aquí no es para nada necesario, aquí directamente ya puedes añadir la tabla que habíamos creado, la sintaxis anterior, y la ejecutamos con control enter. Una vez ejecutada, vemos que se ejecutó correctamente y nos muestra la sección de estadísticas, donde se ve que ya está funcionando. Posteriormente, lo que hago es crear, pues, el insert into, que es necesario para registrar. Bueno, no para registrar, bueno, sí, lo diré de esta forma para no confundirlos. Es necesario para dar de alta todos los registros que queremos poner, que en mi caso anteriormente ya había dicho que eran 15. Lo que hacemos es escribir insert into para dar de alta básicamente eso. Aquí quiero aclarar algo. Aquí en esta sintaxis que estoy poniendo se está viendo un error que enfatizaré o trataré de explicar después. Pero primero completaré el comando que les vamos a utilizar. Será insert into usuarios, que es la sección que pusimos arriba. En esta sección se va a componer de un total de 3 cosas, que serían nombre, correo y edad, algo que ya había explicado anteriormente, dentro de los corchetes, que es necesario, y después ponemos la variable values para que las guarde ahí dentro. Aquí básicamente es poner solamente los registros de los usuarios, que sería corchetes, eh, punto arriba, el nombre de la persona, que en mi caso pondré el mío, Cristian Díaz. Nuevamente cerramos con el otro punto, luego una coma, espacio para no causar errores y escribimos el correo electrónico. ¿Qué correo electrónico? Pues como es de fines académicos, este video pues no es un correo muy importante. Este correo básicamente será cristian, arroba, ejemplo.com. ¿Se puede utilizar un correo de veras? Sí, eso ya es dependiendo de para qué decidas hacer esto. Este es de fines educativos, no es necesario especificar tanto. Así que decidí poner un correo ficticio y así será con las otras 15 secciones. También tengo que aclarar que todos los nombres que aparecen en este video no son reales, son nombres inventados, correos así, para no difamar o difundir cosas no reales. Una vez añadido el correo, se pone igual que anteriormente, un puntito arriba, coma, espacio y luego la edad.
Aquí básicamente, yo una vez hecho eso, me marca el error. ¿Qué decidí hacer? Para ahorrarme un poco de trabajo, escribí, bueno, esperé, primero que nada, aclaro, se tiene que cerrar el corchete y poner este, la coma. Ahí si vieron, presioné la sección de error porque pues, no entendía por qué me lo tiraba, pero me decía que porque usuarios no se encontraba, esa base de datos no estaba creada. Así que yo creía al principio que se debía al punto y coma que puse arriba en el corchete que no lo leía. Aquí me equivoqué, quise poner las demás secciones que ya tenía guardadas, pero no, ¿cómo te puedo decir? No lo copié de forma correcta, así que decidí pegarlo y pues salió el error ese este, de pegar la base, la tabla que van. Una vez pegadas todas las secciones, yo decidí correrlo, pero aún no arreglaba el error de arriba, que era el del punto y coma. Si vieron ahí el error, aún seguía pendiente el error de usuarios que no se seguía utilizando, no aparecía. Yo decidí correrlo con todo y el error y ahí veremos el anuncio que nos tira. Ahí está, básicamente. Error. No se encuentra la tabla usuarios. Así que decidí pausarlo y investigar un poco. Y ahí vi que no había puesto correctamente todo. Una vez pausado y corrido, otra vez, por ahí seleccionando, ya se guardaron todas las bases de datos, pero aún me seguía marcando el error y yo no me había percatado de eso. Regresé ahí, revisé que fuera de forma correcta, que si estuviera creado, y por mi falta de experiencia no lo corrí. Ya creada la base de datos y corregido ya todo, básicamente seleccioné la última función necesaria, select asterisco, como le conozcan allí, o gato, pero en mi caso es asterisco, from, y el nombre de la base de datos, o bueno, perdón, de la base de datos, descuiden, de la tabla, usuarios. El error seguía marcando básicamente el mismo, igual intenté correrlo y me tiró el mismo error, porque fue problema mío, fue error por no revisar correctamente los comandos, así que cuando lo intenté correr no funcionó. Pausé el video y investigué más a fondo y me di cuenta que realmente no había nada de error, no había ningún error. Decidí nuevamente agarrar todas las secciones, separarlas con un comentario y volverlas a pegar, porque fue simplemente un error mío. No me di cuenta, volví a correr el comando, vimos que ya se creó correctamente la base de datos y como anteriormente ya había explicado esto, ya lo habíamos corrido, por eso me salió este error nuevamente, porque ya se había guardado, yo lo volví a ejecutar, pero no nos afecta en absolutamente nada, solamente sale ese error. Aquí detuve la grabación. En esta parte de aquí, pues ya una vez detuve la grabación, decidí calarlo anteriormente. Se le detuve la grabación por fines de ruidos extranjeros y para que no se estropeara el video, pues decidí tenerla. En esta parte lo corrí anteriormente para ver si funcionaba y pues no modifiqué absolutamente nada, así que no se preocupen, no se pierden de mucho. Solamente volví a escribir select from, select asterisco from usuarios, que cuando les aparece ese error les recomiendo que no se asusten. En mi caso yo pensé que eran errores o algo, pero no, es simplemente una notificación que marca el Postgre. Una vez ejecutado, ya vimos que nuestros 15 registros se guardaron de forma correcta y ya quedaría básicamente creada nuestra base de datos. Listo. Y eso sería todo. Por mi parte, este sería mi video de cómo crear una base de datos, visualizarla en DB y tener de motor base Docker. Espero que les haya gustado y me despido. Espero haber sido de ayuda.